Estaba lavando los platos en la cocina de mi propia hija, mientras su esposo y sus amigos brindaban con champán en la sala, riendo y celebrando negocios millonarios. Mis manos temblaban bajo el agua caliente, no por el esfuerzo, sino por la humillación. Hacía apenas una hora, Rodrigo, mi yerno, me había señalado la cocina con un gesto despectivo y había dicho frente a todos sus invitados: «Suegra, los platos no se lavan solos. Aquí todos contribuimos y usted ya sabe cuál es su lugar». Mi hija Valeria, mi única hija, la niña que había criado sola después de quedar viuda, bajó la mirada y no dijo absolutamente nada, ni una palabra en mi defensa. El silencio de mi propia sangre dolió más que cualquier insulto. Mientras restregaba esos platos caros que jamás había visto en mi vida, escuchaba sus voces hablando de propiedades, de inversiones, de un estilo de vida que aparentemente yo no merecía compartir. Me trataron como la empleada doméstica, como si mi único valor fuera servir. Pero lo que Rodrigo y hasta mi propia hija desconocían era que yo guardaba un secreto, una herencia que mi difunto esposo había dejado crecer en silencio durante años. Y ese secreto estaba a punto de cambiar absolutamente todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche, mientras regresaba sola en el autobús a mi modesto departamento en la colonia donde había vivido toda mi vida, las lágrimas finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia contenida. Me llamo Rosa Elena Martínez, tengo 68 años y jamás imaginé que llegaría a este punto con mi propia hija. Después de que mi esposo Antonio murió hace 5 años de un infarto fulminante, Valeria se convirtió en todo lo que me quedaba en este mundo. Antonio había sido conductor de autobús urbano durante 40 años. Un hombre honesto y trabajador que jamás faltó un día a su empleo. Yo trabajé durante décadas como costurera a domicilio, haciendo arreglos de ropa para las vecinas, bordando servilletas para fiestas, confeccionando vestidos de quinceañera hasta altas horas de la madrugada. Cada peso que ganábamos lo invertíamos en Valeria. Le pagamos colegio privado, aunque tuviéramos que comer frijoles toda la semana. Cuando quiso estudiar administración de empresas en la universidad, vendimos nuestro único carro para pagar sus colegiaturas. Antonio tomaba 2 camiones para llegar al trabajo en lugar de 1, añadiendo 1 hora más a su trayecto diario, pero nunca se quejó. Valeria siempre fue una niña ambiciosa, y nosotros alimentamos esos sueños con nuestro sudor. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa transnacional, y nosotros nos sentíamos los padres más orgullosos del mundo. La veíamos en sus trajes elegantes, con su maletín de piel, subiendo por el elevador de esos edificios de vidrio en la zona financiera, y sentíamos que todo había valido la pena. Pero algo comenzó a cambiar cuando conoció a Rodrigo hace 3 años. Rodrigo Salazar venía de una familia de dinero, o al menos eso presumía constantemente. Trabajaba en bienes raíces comerciales y siempre hablaba de sus inversiones y sus contactos. Desde el primer día que lo conocí, sentí algo extraño en mi estómago, esa intuición de madre que nunca falla. La forma en que miraba nuestro pequeño departamento, cómo arrugaba la nariz al sentarse en nuestro viejo sofá, la manera en que ignoraba a Antonio cuando mi esposo intentaba conversar con él sobre fútbol o política. Pero Valeria estaba deslumbrada. Rodrigo la llevaba a restaurantes caros, le regalaba bolsas de marca, la presentaba en fiestas con gente importante. 6 meses después anunciaron su compromiso. Antonio alcanzó a ver la boda. Fue uno de sus últimos momentos felices antes del infarto. Recuerdo cómo lloró ese día, caminando con Valeria hacia el altar, entregándola con tanto amor. La boda fue en un salón elegante que Rodrigo insistió en pagar, aunque después supe que había sido la familia de él quien cubrió todo porque no quería que se viera mal con una celebración modesta. Después de la muerte de Antonio, Valeria comenzó a distanciarse. Al principio venía a visitarme cada semana,
luego cada 15 días, después una vez al mes. Sus llamadas se volvieron más cortas, más frías. Siempre tenía prisa, siempre tenía una reunión, siempre estaba ocupada con la vida que ahora llevaba. Yo trataba de entender, de no ser la suegra demandante, de darle espacio a su matrimonio. Pero la soledad en ese departamento se volvía cada vez más pesada. Los meses pasaron y las visitas prácticamente desaparecieron. Yo llamaba y a veces ni siquiera contestaba. Cuando lo hacía, sus respuestas eran monosílabos. Sí, mamá. Está bien, mamá. Después hablamos, mamá. Un día me armé de valor y fui hasta su casa sin avisar. Vivían en una privada exclusiva en las afueras de la ciudad, con casas enormes, jardines perfectos y vigilancia en la entrada. El guardia me detuvo como si fuera una delincuente hasta que Valeria confirmó por teléfono que sí, era su madre. Cuando finalmente llegué a su puerta, la expresión en su rostro no fue de alegría, sino de incomodidad. Me hizo pasar rápidamente como escondiéndome y me explicó casi en susurros que Rodrigo no le gustaba que llegaran visitas sin avisar. Visitas. Así me llamó. Me ofreció un café en su cocina enorme, toda de granito y acero inoxidable, pero la conversación fue tensa y breve. Me fui de ahí con el corazón roto, prometiéndome no volver a presentarme sin invitación. Pasaron 4 meses más sin vernos. Yo celebré sola mi cumpleaños número 68, con un pedazo de pastel comprado en la panadería de la esquina y viendo mi telenovela. Ese mismo día, tarde por la noche, Valeria llamó. Su voz sonaba diferente, casi cálida. Me dijo que me extrañaba, que había estado muy ocupada pero que quería que nos viéramos. Me invitó a cenar a su casa el siguiente sábado. Mi corazón saltó de alegría. Finalmente mi hija me estaba buscando. Finalmente tendríamos tiempo juntas. El sábado me arreglé con mi mejor vestido, el azul marino que había usado en su boda. Me puse los aretes de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Tomé 2 camiones para llegar hasta su colonia, cargando un flan napolitano que había preparado con todo mi cariño, su postre favorito desde niña. Cuando llegué, noté varios coches estacionados afuera. Valeria abrió la puerta vestida como si fuera una gala, con un vestido negro elegante y tacones altos. Me dio un beso rápido en la mejilla y me hizo pasar. La sala estaba llena de gente que no conocía, todos con copas de vino en la mano, riendo y conversando. Rodrigo estaba en el centro, siendo el alma de la fiesta como siempre. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por un segundo antes de recomponerse. «Ah, la suegra llegó», anunció en voz alta. Algunos invitados voltearon a verme con curiosidad. Me presentó rápidamente a 2 o 3 personas cuyos nombres olvidé inmediatamente por los nervios. Nadie realmente me prestó atención después del saludo inicial. Me quedé parada ahí, sosteniendo mi flan como una tonta, sin saber dónde ponerme. Valeria desapareció en la cocina. Intenté sentarme en un sillón apartado, pero la conversación a mi alrededor era sobre cosas que no entendía. Fondos de inversión, desarrollos inmobiliarios, viajes a Cancún y Miami. Me sentía completamente fuera de lugar. Después de unos 20 minutos eternos, Rodrigo se acercó a mí. Su aliento olía a whisky. Se inclinó y me dijo en voz baja, pero firme: «Suegra, Valeria necesita ayuda en la cocina. ¿Por qué no va a echarle una mano?» No fue una sugerencia, fue una orden. Confundida me levanté y fui a la cocina. Ahí estaba Valeria, organizando platos y cubiertos. «Mamá, qué bueno que viniste», me dijo sin mirarme a los ojos. «Necesito que me ayudes a servir la cena y luego con los platos. Es que contraté a una chica para ayudar, pero se enfermó a última hora y estoy desesperada». Mi corazón se hundió. ¿Me había invitado solo para que trabajara? Pero era mi hija, y yo jamás le había negado nada. «Claro, mi amor», respondí tragándome la decepción. «Dime qué necesitas».
Durante las siguientes 2 horas me convertí en la mesera de esa reunión. Serví entradas, llené copas de vino, traje el plato fuerte que ni siquiera había cocinado Valeria, sino que había comprado en un restaurante caro. Los invitados ni siquiera me agradecían, me veían como parte del servicio. Rodrigo era el peor. Chasqueaba los dedos para pedirme más hielo, más pan, más de todo. En un momento, mientras servía la ensalada, escuché a una de las invitadas preguntarle a Valeria en voz baja, ¿quién es ella? Y mi hija, mi propia hija, respondió, alguien que nos está ayudando hoy. No dijo, mi mamá. Dijo, alguien. Sentí que me clavaban un cuchillo en el pecho, pero lo peor estaba por venir. Después de la cena, mientras todos se movían de nuevo a la sala con copas de champán, Rodrigo me señaló la cocina llena de platos sucios. Suegra, los platos no se lavan solos. Aquí todos contribuimos y usted ya sabe cuál es su lugar. Lo dijo con una sonrisa cruel, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Busqué a Valeria con la mirada, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposo que yo era su madre y no su empleada. Pero ella solo volteó la cara y siguió conversando con una pareja de invitados, como si no hubiera escuchado nada. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Me fui a esa cocina y comencé a lavar platos con lágrimas que no dejaba caer, con una rabia que crecía en mi garganta. Escuchaba sus risas, sus brindis. Por los negocios, decía Rodrigo. Por el éxito, respondían los demás. Y yo ahí, con las manos arrugadas en el agua jabonosa, lavando los platos de mi humillación. Terminé de lavar todo cerca de las 11 de la noche. Salí de la cocina y busqué a Valeria para despedirme. Estaba en el jardín con Rodrigo y otros invitados, fumando un cigarro que nunca la había visto fumar antes. «Me voy, hija», le dije quedito. Ella apenas volteó. «Ah, bueno, mamá. Gracias por la ayuda». Ni siquiera se levantó para acompañarme a la puerta. Ni siquiera preguntó cómo iba a regresar a esa hora a mi casa. Rodrigo me lanzó una mirada de satisfacción, como si hubiera ganado algo. Salí de ahí y caminé las 6 cuadras hasta la avenida principal para tomar el autobús, porque en esa zona no había taxis que pasaran. Iba llorando todo el camino, sin importarme quién me viera. En el autobús, una señora mayor me ofreció un pañuelo desechable. «¿Está bien, señora?», me preguntó con genuina preocupación. No pude responderle, solo asentí y seguí llorando en silencio. Cuando llegué a mi departamento pasada la medianoche, me senté en el mismo sofá que Rodrigo había despreciado y dejé salir todo el llanto contenido. Lloré por Antonio, que se había matado trabajando para darle una vida mejor a esa hija ingrata. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían no significar nada. Lloré por la mujer en que se había convertido Valeria, tan distinta de la niña amorosa que yo había criado. Pero entre esas lágrimas comenzó a crecer algo más. Rabia, dignidad y el recuerdo de un secreto que había guardado celosamente desde la muerte de Antonio. Mi esposo no había sido solo un conductor de autobús. Antonio era un hombre prudente, casi obsesivamente previsor. Durante 40 años de trabajo, había ahorrado cada peso extra que conseguía. No bebía, no fumaba, no gastaba en tonterías. Y tenía una filosofía que repetía constantemente: Rosa Elena, la tierra nunca pierde valor. Con esos ahorros, sin que casi nadie lo supiera, Antonio compró terrenos, pequeñas propiedades en zonas que en aquel entonces eran baratas porque estaban alejadas de todo. Compró su primer terreno cuando teníamos 30 años, en un pueblo a 2 horas de la ciudad. Luego otro y otro. Nunca fueron propiedades grandes ni lujosas, pero las consiguió a precios ridículos y las pagó en efectivo. Cuando murió, yo descubrí al revisar sus papeles que teníamos 7 propiedades a nuestro nombre. 7. Yo no tenía idea de la mitad de ellas. Antonio nunca las presumió, nunca las mencionó como algo importante. En su mente,
eran el seguro de vida para que yo nunca pasara necesidades. Pero lo que ninguno de los dos imaginó fue lo que pasaría con esas zonas. La ciudad creció, se expandió, llegó hasta esos pueblos que antes estaban olvidados. 3 de esos terrenos ahora estaban en zonas comerciales. Uno de ellos, específicamente, estaba justo en la nueva carretera que conectaba con el aeropuerto. 2 meses después de la humillación en casa de Valeria, recibí una llamada de un desarrollador inmobiliario. Querían comprar ese terreno de la carretera. Me ofrecieron una cantidad que casi me desmayé al escucharla. 3 millones de pesos. Por un terreno que Antonio había comprado en 20,000 pesos 30 años atrás. No acepté de inmediato. Pedí tiempo para pensarlo y consulté con un abogado que me recomendó la vecina. El abogado, el licenciado Méndez, revisó todos los papeles de Antonio y casi se cae de la silla. Señora Rosa Elena, me dijo con los ojos abiertos como platos, ¿usted tiene idea del valor real de estas propiedades? Yo negué con la cabeza. Pasó los siguientes días haciendo avalúos y consultando con expertos. Cuando regresó a mi departamento, traía una carpeta llena de documentos. Señora, si vende las 7 propiedades al valor actual de mercado, estaría hablando de aproximadamente 12 millones de pesos. Y si en lugar de vender renta 3 de ellas que están en zonas comerciales, podría tener un ingresos mensual de casi 100,000 pesos sin tocar el capital. Me tuve que sentar porque las piernas no me respondían. 12 millones de pesos. Yo, que había vivido toda mi vida ajustando cada centavo, que compraba las verduras más baratas en el mercado, que remendaba mi ropa en lugar de comprar nueva. Antonio me había dejado rica y ni siquiera lo sabía. El licenciado Méndez me aconsejó no vender todo de inmediato. Estas propiedades van a seguir subiendo de valor, señora. Venda solo lo que necesite para estar cómoda y el resto déjelo crecer o póngalo a producir. Seguí su consejo. Vendí 2 propiedades, las que estaban en peor ubicación, por un total de 4 millones de pesos. Con ese dinero pagué todos los trámites legales. Le di una buena comisión al licenciado Méndez y aún me quedaron 3,5 millones limpios. Las otras 5 propiedades las puse a trabajar. 3 las renté a negocios comerciales y 2 las dejé como inversión a largo plazo. De la noche a la mañana, pasé de contar monedas para el camión a tener más dinero del que jamás había soñado. Pero no se lo dije a nadie. Seguí viviendo en mi mismo departamento, tomando el mismo autobús, comprando en el mismo mercado. La única diferencia era que ahora dormía tranquila sabiendo que nunca más tendría que preocuparme por dinero. Y comencé a planear. Valeria no había vuelto a llamar después de esa cena desastrosa. Habían pasado 3 meses de silencio total. Yo tampoco busqué contacto. Algo había cambiado en mí. Ya no era la madre desesperada por migajas de atención de su hija. Ahora era una mujer que conocía su valor. Y ese valor no dependía de que Valeria me lo reconociera. Un día, mientras tomaba café en mi cocina, sonó el teléfono. Era Valeria. Su voz sonaba extrañamente dulce, como cuando era niña y quería pedirme algo. Mamá, ¿cómo has estado? Te he extrañado mucho. Casi me río de la falsedad. Bien, hija, aquí en lo mismo. Hubo una pausa incómoda. Luego Valeria soltó el verdadero motivo de su llamada. Mamá, necesito pedirte un favor muy grande. Rodrigo y yo estamos por cerrar un negocio importante, una inversión en un desarrollo de departamentos. Nos falta una parte del capital y nos preguntábamos si tú podrías, si tendrías algo ahorrado que pudieras prestarnos. Te lo devolveríamos con intereses, por supuesto. Ahí estaba. Después de meses de ignorarme, de humillarme, ahora me llamaba pidiendo dinero. La vieja Rosa Elena habría sacado hasta el último peso de sus ahorros para ayudar a su hija. Pero yo ya no era esa mujer. ¿Cuánto necesitan?, pregunté con voz neutral. Escuché a Valeria respirar aliviada, como si ya lo tuviera ganado. Unos 200,000 pesos, mamá. Sé que es mucho, pero es una inversión segura y te lo devolveríamos en 6 meses.
200,000 pesos. Una cantidad que antes me habría parecido inalcanzable, pero que ahora era apenas una fracción de lo que tenía. Valeria, tú sabes que yo vivo de la pensión de tu papá. No tengo esa clase de dinero guardado bajo el colchón. Lo dije con total calma. Hubo un silencio tenso del otro lado. Pero mamá, pensé que ¿no tienes nada ahorrado? ¿Nada de lo que papá dejó? Tu papá dejó lo suficiente para que yo sobreviva mes a mes, hija. Nada más. Era técnicamente cierto. Solo omitía la parte de los terrenos. Escuché a Valeria suspirar con frustración. Ya veo. Bueno, no te preocupes entonces. Fue solo una idea. Su tono había cambiado completamente, de dulce a frío en segundos. ¿Cómo van las cosas con Rodrigo?, pregunté, picando donde sabía que dolía. Bien, bien, ocupados como siempre. Bueno, mamá, tengo que colgar. Hablamos luego. Y colgó sin siquiera despedirse propiamente. Me quedé mirando el teléfono y sonreí. Ahora entendía perfectamente el juego. Valeria solo me buscaba cuando necesitaba algo. El amor, el respeto, la gratitud, nada de eso existía. Solo el interés. Y había creído que yo era tan tonta que le daría dinero después de cómo me había tratado. Pero yo tenía un plan mejor. Iba a esperar el momento perfecto para mostrarle quién era realmente Rosa Elena Martínez. Ese momento llegó 2 meses después. El licenciado Méndez me llamó emocionado. Señora Rosa Elena, tengo noticias importantes. ¿Recuerda el terreno grande que tiene cerca del nuevo centro comercial? Sí, el que está junto a la gasolinera. Exacto, una cadena de tiendas departamentales quiere rentarlo para poner una sucursal. Están ofreciendo 120,000 pesos mensuales de renta por un contrato de 5 años. Se me cortó la respiración. 120,000 pesos al mes. Eso era más de lo que Antonio y yo habíamos ganado juntos en nuestros mejores años. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Solo firmar el contrato, señora. Yo ya revisé todo y está en orden. Es un negocio excelente. Firmé esa misma semana, con las rentas de las otras propiedades más esta nueva. Ahora tenía un ingreso mensual de casi 200,000 pesos. Sin trabajar, sin esfuerzo, solo por los terrenos que Antonio había tenido la visión de comprar décadas atrás. Decidí que era momento de hacer algunos cambios en mi vida. Me mudé a un departamento mejor, en una zona más segura, con 2 recámaras y balcón. No era ostentoso, pero era cómodo y luminoso. Contraté a una muchacha joven, Lupita, para que viniera 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza y la cocina. Comencé a ir a un salón de belleza cada 15 días. Me compré ropa nueva, bonita, pero sin exagerar. Empecé a tomar clases de pintura en un centro cultural cerca de mi casa, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo ni dinero. Por primera vez en mi vida, viví para mí. Valeria seguía sin buscarme. Habían pasado casi 6 meses desde la última llamada pidiendo dinero. Yo tampoco la busqué. Vivía mi vida tranquila, disfrutando mi nueva independencia. Hasta que un día, caminando por el centro comercial nuevo, me la encontré de frente. Estaba con 2 amigas, todas cargando bolsas de tiendas caras. Cuando me vio, su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, incomodidad, curiosidad. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Comprando unas cosas, hija. ¿Y tú?» Me miró de arriba abajo, notando mi ropa nueva, mi cabello recién arreglado, mi bolsa que no era de marca pero se veía decente. «Te ves diferente», dijo con suspicacia. «Me estoy cuidando un poco más», respondí con una sonrisa. Sus amigas me saludaron cortésmente y se excusaron para ir a otra tienda dejándonos solas. «Mamá, hace mucho que no sé de ti», dijo Valeria, y casi me reí de la ironía. «Tú tampoco has llamado, hija». Se mordió el labio. «Es que he estado muy ocupada. Rodrigo y yo tenemos muchos proyectos. De hecho, ¿por qué no vienes a cenar un día de estos? Los 2 solos, sin invitados». Ahí estaba otra vez, la invitación. Pero esta vez
Yo tenía el control. Claro, hija, dime cuándo. ¿Qué tal el sábado? Perfecto. Nos despedimos con un beso en la mejilla y cada una siguió su camino. Pero yo sabía que esta cena iba a ser muy diferente a la anterior. El sábado llegué a su casa a la hora acordada. Esta vez no llevé flan ni ningún regalo. Toqué el timbre y Rodrigo abrió la puerta. Su sonrisa de vendedor de autos usados estaba en su lugar. Suegra, qué gusto verla. Pase, pase. La casa estaba en silencio, sin invitados esta vez. Valeria salió de la cocina secándose las manos. Mamá, gracias por venir. Nos sentamos en la sala y Valeria sirvió vino. Noté que ella y Rodrigo intercambiaban miradas, como si se estuvieran comunicando en código. Mamá, comenzó Valeria después de unos minutos de conversación incómoda sobre el clima y las noticias. Queremos hablar contigo de algo importante. Dime, hija. Rodrigo se inclinó hacia adelante con esa expresión de hombre de negocios que tanto le gustaba usar. Suegra, Valeria y yo hemos estado pensando en su situación. Usted vive sola, en un departamento que francamente no es el más seguro, sin familia cerca. Nos preocupa. Apreté mi copa de vino, pero mantuve la cara neutral. ¿Mi situación? Sí, mamá, continuó Valeria. Y hemos pensado que tal vez sería bueno que vinieras a vivir con nosotros. Tenemos el espacio y así no estarías sola. Por un momento casi me emociono pensando que finalmente mi hija me estaba tendiendo la mano. Pero entonces Rodrigo continuó. Claro, tendríamos que hacer algunos ajustes. La habitación de servicio está disponible, es pequeña, pero cómoda. Y usted podría ayudar con las cosas de la casa, ya sabe, la comida, la limpieza. Valeria está tan ocupada con su trabajo y francamente, pagar empleada doméstica de tiempo completo es un gasto que preferiríamos evitar. Ahí estaba. No me querían en su casa como familia, me querían como sirvienta gratuita. La habitación de servicio. ¡Qué detalle tan revelador! Valeria notó mi expresión y rápidamente añadió, no es que queramos que seas la empleada, mamá, pero ya sabes, si vives aquí, pues todos contribuimos, como una familia. Como familia, repetí lentamente. Exacto, dijo Rodrigo ajeno a mi tono. Y lo mejor es que usted podría vender su departamento y ese dinero lo podríamos invertir juntos en uno de nuestros proyectos. Así usted tendría un ingreso extra para sus gastos personales. Querían mi departamento, querían convertirme en su empleada y además quedarse con el producto de la venta de mi propiedad. La audacia era casi admirable. Es una propuesta interesante, dije calmadamente. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, dijo Valeria, visiblemente aliviada de que no hubiera rechazado la idea de inmediato. Tómate tu tiempo, mamá. La cena transcurrió con conversación superficial. Rodrigo habló extensamente sobre sus proyectos y sus contactos importantes. Valeria asintió a todo lo que él decía como una muñeca. Yo comí en silencio, observando, analizando. Cuando me despedí esa noche, Valeria me abrazó con un afecto que no había mostrado en meses. Piénsalo bien, mamá. Sería lindo tenerte cerca. Claro, lindo para tener quien les limpiara gratis. En el taxi de regreso a mi casa, sonreí para mis adentros. Era hora de que Valeria y Rodrigo conocieran a la verdadera Rosa Elena. Pasaron 2 semanas sin que les diera respuesta. Valeria llamó 3 veces preguntando si ya había pensado en su propuesta. Yo le decía que seguía considerándolo, que era una decisión importante. La verdad es que estaba preparando mi jugada. El licenciado Méndez me ayudó con los detalles. Yo quería hacer una reunión familiar, pero no en su casa ni en la mía. Renté un salón pequeño en un hotel decente, nada lujoso, pero respetable. Le dije a Valeria que había tomado una decisión sobre su propuesta y que quería hablar con ella y Rodrigo en un ambiente neutral. Ella aceptó inmediatamente, probablemente pensando que iba a entregarles mi departamento en bandeja de plata. El día acordado, llegué primero al salón. Había pedido que pusieran una mesa de juntas pequeña con 3 sillas.
Sobre la mesa coloqué una carpeta con documentos. Valeria y Rodrigo llegaron 15 minutos después. Rodrigo llevaba traje, como si esto fuera una junta de negocios. De alguna manera lo era. «Mamá, qué formal todo esto», dijo Valeria mirando alrededor. «Es un asunto importante, hija. Siéntense, por favor». Se sentaron frente a mí. Rodrigo tenía esa sonrisa de tiburón que usaba cuando creía que iba a cerrar un buen negocio. «Bueno, suegra, ¿cuál es su decisión?». Abrí la carpeta lentamente. «Antes de responder a su propuesta, quiero mostrarles algo». Saqué el primer documento y lo deslicé hacia ellos. Era el contrato de renta de mi terreno con la cadena de tiendas departamentales. Rodrigo lo tomó y comenzó a leerlo. Vi cómo sus ojos se abrían más con cada línea. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria confundida. «Es un contrato de arrendamiento de una propiedad mía», respondí tranquilamente. Rodrigo había llegado a la parte donde se especificaba la renta mensual. Su cara palideció. ¿120,000 pesos mensuales? Así es. Usted tiene una propiedad que genera 120,000 pesos al mes. Su voz había subido una octava. Esa es una de 5 propiedades que tengo en renta actualmente, dije, mientras sacaba los otros 4 contratos y los ponía sobre la mesa. Valeria tomó los documentos con manos temblorosas. La vi hacer cálculos mentales. «Mamá, esto es casi 200,000 pesos al mes. 195,000 para ser exactos, más las 2 propiedades que aún no rento, pero que según los avalúos actuales valen aproximadamente 3 millones cada una». El silencio en ese salón era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Valeria había palidecido completamente. «No entiendo», balbuceó mi hija. «¿Desde cuándo tienes esto? Tu padre compró estos terrenos a lo largo de 40 años de trabajo. Él nunca los presumió porque no era un hombre ostentoso. Cuando murió, yo heredé todo. Durante los últimos meses, con ayuda de mi abogado, puse estas propiedades a trabajar. Saqué otro documento, el estado de cuenta bancario que mostraba el saldo de mis cuentas de inversión. Después de vender 2 de las propiedades menos rentables y pagar todos los impuestos y gastos legales, me quedan 3,5 millones de pesos en inversiones a plazo fijo, más el ingreso mensual de las rentas». Rodrigo se había quedado literalmente con la boca abierta. Valeria miraba los papeles como si fueran extraterrestres. «Mamá, ¿por qué nunca dijiste nada?». La miré directamente a los ojos. «¿Por qué habría de hacerlo, hija? Cuando me invitaste a cenar hace meses, me pusiste a lavar platos mientras tú y tu esposo brindaban con sus amigos. Cuando me llamaste pidiendo un préstamo de 200,000 pesos, no fue porque necesitaras ayuda de tu madre, sino porque creíste que yo era lo suficientemente tonta como para vaciar mis ahorros por ustedes. Y hace 2 semanas me ofrecieron vivir en su casa, en la habitación de servicio, trabajando como su empleada doméstica a cambio de techo, y de paso, quedándose con el dinero de mi departamento para sus inversiones». Valeria comenzó a llorar. «Mamá, yo no quise. Rodrigo dijo que sería bueno». Pero Rodrigo la interrumpió, y por primera vez vi su verdadera cara sin la máscara del encanto. «Un momento, suegra. Usted tiene todo este dinero y nos dejó creer que era una pobre viuda viviendo de pensión. Eso es manipulación». Me reí, una risa genuina que salió desde lo más profundo. ¿Manipulación? ¿Cómo se compara eso con humillar a la madre de tu esposa, tratándola como empleada doméstica? ¿Cómo se compara con tratar de quedarte con sus ahorros? Me levanté de mi silla. Vine aquí hoy para dejarles algo muy claro. No necesito su casa, no necesito su dinero, y definitivamente no necesito su falsa caridad. Soy perfectamente capaz de cuidarme sola. De hecho, vivo mejor de lo que ustedes probablemente vivan en los próximos años». Rodrigo se puso de pie bruscamente. «¿Qué se supone que significa eso?».
Saqué el último documento de mi carpeta. Era una investigación que el licenciado Méndez había hecho por mí. Significa que sé que tu empresa de bienes raíces está en números rojos, que el proyecto de departamentos que querían que yo financiara, en realidad, ya fue rechazado por 3 bancos porque los números no cuadran, que esa casa donde viven está hipotecada al límite y llevan 3 meses de retraso en los pagos. Le lancé el documento. Rodrigo lo atrapó y su cara se volvió roja de furia. Usted no tiene derecho a investigarme. Tengo todo el derecho cuando intentas estafar a mi hija y de paso usarme a mí. Valeria lloraba abiertamente ahora. ¿Es cierto eso, Rodrigo? La casa está hipotecada. Tenemos problemas de dinero. Él no respondió. Solo apretaba los dientes mirándome con odio puro. Decidí clavar el último clavo. Valeria, tu esposo no es el empresario exitoso que te ha hecho creer. Vive de apariencias, de préstamos que no puede pagar, de promesas vacías, y te ha estado usando para mantener esa fachada. Usted no sabe nada, gritó Rodrigo. Sé lo suficiente, y sé que no voy a permitir que arrastres a mi hija más profundo en tus mentiras. Me volví hacia Valeria. Hija, la puerta de mi casa siempre estará abierta para ti sola. El día que decidas salir de este matrimonio tóxico, yo estaré ahí para apoyarte, pero no voy a financiar esta farsa ni un peso más. Valeria me miró con una mezcla de shock, vergüenza y algo que parecía ser el inicio de comprensión. Rodrigo, en cambio, estaba furioso. Esto no se va a quedar así, señora. Valeria es mi esposa, y la mitad de todo lo suyo también es mío. Sonreí con frialdad. Todas estas propiedades están a mi nombre únicamente, heredadas antes del matrimonio de ustedes. Legalmente no tienes ningún derecho sobre ellas. Ya consulté con 3 abogados diferentes para estar segura. Tomé mi bolsa y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Ah, y Rodrigo, sobre el terreno que está junto a su proyecto de departamentos fallido, el que pensabas comprar barato para revenderlo caro, es mío y no está en venta. Su cara de shock fue el postre perfecto para esa reunión. Salí de ahí con la cabeza en alto, dejándolos a ambos en ese salón procesando lo que acababa de pasar. En el taxi a casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era Valeria. No contesté. Sonó 5 veces más esa noche. Tampoco contesté. Necesitaba que ella digiriera todo esto, que pensara realmente en la vida que estaba llevando y las decisiones que había tomado. Yo había dicho mi verdad. Ahora le tocaba a ella decidir qué hacer con ella. Pasaron 3 días de silencio. Luego, una noche a las 11, tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla y ahí estaba Valeria, con los ojos hinchados de llorar y una maleta a sus pies. Abrí la puerta sin decir palabra. Ella se derrumbó en mis brazos sollozando. Mamá, perdóname, perdóname por todo. La abracé fuerte como no la había abrazado en años. La hice pasar. Le preparé té de manzanilla como cuando era niña y tenía pesadillas, y la dejé llorar todo lo que necesitaba llorar. Cuando finalmente se calmó, comenzó a hablar. Me contó todo. Cómo Rodrigo la había cambiado gradualmente, alejándola de mí y de sus amistades antiguas. Cómo le había hecho creer que su familia era de clase baja y que ella necesitaba distanciarse para encajar en su nuevo círculo social. Cómo controlaba cada peso que ella ganaba, a pesar de que el dinero de Valeria era lo que realmente mantenía la casa a flote. Cómo la había convencido de pedir dinero prestado a su propia madre, prometiéndole que sería una gran inversión, cuando en realidad solo quería cubrir sus deudas de juego. Deudas de juego, esa era nueva. Rodrigo tenía un problema con las apuestas deportivas que había ocultado completamente. Ahí se había ido la mayoría del dinero de ellos. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hija? Porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de haberme equivocado, de haber elegido mal, de haberte tratado tan horrible por un hombre que no lo valía. La abracé más fuerte. Ya pasó, mi amor.
Ya pasó. Valeria se quedó en mi casa esa noche, y la siguiente, y la siguiente. A la semana decidió que no volvería con Rodrigo. Inició los trámites de divorcio con un abogado que el licenciado Méndez nos recomendó. Rodrigo intentó pelear, amenazó, rogó, prometió cambiar, pero Valeria había despertado finalmente. El divorcio tomó 8 meses en completarse. Fueron meses difíciles, con Rodrigo intentando quedarse con la mitad de todo lo que Valeria tenía, inventando deudas falsas tratando de manipular la situación. Pero teníamos buenos abogados y la verdad de nuestro lado. Al final Valeria salió de ese matrimonio con su libertad y poco más. Rodrigo se quedó con la casa hipotecada que eventualmente el banco le quitó y las deudas que él mismo había generado. Durante esos meses, Valeria y yo reconstruimos nuestra relación. Conversábamos por horas como no lo habíamos hecho en años. Lloramos juntas por Antonio, recordándolo con amor y agradecimiento por su previsión. Ella comenzó terapia para procesar el abuso emocional que había sufrido. Yo también fui a algunas sesiones para aprender a poner límites saludables. Lentamente, recuperé a mi hija. No a la niña que había sido, sino a la mujer fuerte que siempre tuvo el potencial de ser. Valeria consiguió un trabajo mejor en otra empresa, un puesto con más responsabilidad y mejor sueldo. Se mudó a su propio departamento, pequeño pero acogedor, que decoró con sus propias manos. Por primera vez en años, la vi genuinamente feliz. Un año después del divorcio, mientras tomábamos café en mi balcón un domingo por la tarde, Valeria me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez me vas a perdonar completamente por cómo te traté?». La miré con ternura. «Hija, ya te perdoné. El perdón no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa que ya no permito que eso defina nuestra relación». Ella asintió con los ojos llorosos. «Gracias por no rendirte conmigo. Muchas madres lo habrían hecho». «Yo nunca me rendiría contigo, Valeria. Eres mi hija y te amo. Pero también aprendí que amarte no significa permitir que me falten al respeto. El amor verdadero también requiere dignidad propia». Levantamos nuestras tazas de café en un brindis silencioso. Meses después supe por conocidos mutuos que Rodrigo había dejado la ciudad, huyendo de sus acreedores y de su reputación arruinada. No sentí satisfacción ni lástima, solo indiferencia. Él ya no era parte de nuestra historia. Mi vida continuó floreciendo. Además de las clases de pintura, comencé a ir a un club de lectura con otras mujeres de mi edad. Hice amigas verdaderas, mujeres que me valoraban por quién era y no por lo que podía darles. Viajé por primera vez en mi vida, tomando un tour a Guanajuato con el club de lectura. Vi las calles coloniales, las minas de plata, comí guacamayas y dulces típicos. Antonio habría amado ese viaje. Prometí hacer uno cada año en su honor. Valeria rehizo su vida también. Conoció a alguien nuevo, un maestro de secundaria llamado Fernando, un hombre tranquilo y genuino que la trataba con el respeto que merecía. Esta vez, cuando me lo presentó, vi en sus ojos verdadero amor y no el brillo frío de la ambición que había visto en Rodrigo. Fernando me cayó bien desde el primer momento. Me llamaba Señora Rosa, con genuino respeto y cariño. Ayudaba con los platos después de las cenas sin que nadie se lo pidiera. Le gustaba escuchar las historias de Antonio y hacía preguntas sinceras sobre nuestra vida. Eventualmente se casaron en una ceremonia pequeña y hermosa en un jardín, rodeados solo de familia cercana y amigos verdaderos. Esta vez, cuando Valeria caminó hacia el altar del brazo mío porque Antonio ya no estaba, las lágrimas que derramé fueron de genuina felicidad. Ahora tengo 70 años. Sigo viviendo en mi departamento con balcón, aunque Valeria y Fernando han insistido en que me mude más cerca de ellos. Tal vez lo haga eventualmente, pero por ahora disfruto mi independencia. Las propiedades de Antonio siguen produciendo ingresos constantes. He usado parte de ese dinero
para establecer un pequeño fondo de becas en su nombre, ayudando a jóvenes de escasos recursos a estudiar carreras técnicas, como mi Antonio habría querido. También ayudé a Valeria y Fernando con el enganche de su casa, no como préstamo, sino como regalo, porque finalmente puedo dar desde un lugar de amor y no de obligación o manipulación. Hace poco, Valeria me dio la noticia de que estoy por ser abuela. Lloré de alegría. Antonio habría estado tan feliz. A veces cuando estoy sola en mi departamento, saco las fotos viejas de Antonio y yo cuando éramos jóvenes. Le cuento sobre las propiedades, sobre cómo su visión y su trabajo nos salvaron, sobre cómo Valeria finalmente encontró su camino. Le doy las gracias por amarme, por cuidarme incluso después de su muerte. La gente a veces me pregunta si lamento haber ocultado las propiedades por tanto tiempo, si debí haberle dicho a Valeria desde el principio. Mi respuesta es siempre la misma: no, porque si hubiera revelado mi situación económica antes, nunca habría conocido las verdaderas intenciones de Rodrigo. Nunca habría visto el alcance de la manipulación que ejercía sobre mi hija. A veces, el silencio y la paciencia son las armas más poderosas. Aprendí que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su estatus social, sino en cómo trata a los demás cuando cree que no hay nada que ganar. Rodrigo me mostró quién era cuando pensó que yo no tenía nada que ofrecerle. Valeria aprendió, de la manera más dolorosa, que las apariencias y el dinero nunca deben estar por encima de la familia y la dignidad. Y yo aprendí que nunca es tarde para defenderse, para poner límites, para reclamar el respeto que merecemos. Hoy, mientras espero la llegada de mi nieto o nieta, miro hacia atrás sin arrepentimientos. Pasé por la humillación, por el dolor de ver a mi hija perdida en un matrimonio tóxico, por la soledad de los meses de silencio. Pero también experimenté la justicia de ver la verdad revelada, la alegría de recuperar a mi hija, la satisfacción de saber que Antonio nos cuidó incluso después de partir. Mi historia no es solo sobre dinero o venganza, es sobre dignidad, sobre saber cuándo pelear y cuándo esperar, sobre el poder de conocer tu propio valor. Es sobre segundas oportunidades y el amor que perdura a través de las pruebas más difíciles. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, que son menospreciadas por su familia, que son tratadas como menos porque no tienen dinero o estatus, quiero decirles esto: su valor no lo determina nadie más que ustedes mismas. No permitan que nadie las haga sentir pequeñas. Y recuerden que a veces la mejor respuesta no es gritar ni pelear, sino esperar el momento correcto y dejar que la verdad hable por sí misma. Yo lavé esos platos en la cocina de mi hija, con lágrimas en los ojos, pero también con la certeza de que esa humillación no me definiría. Y no lo hizo. Me fortaleció, me despertó, me recordó quién era yo realmente: Rosa Elena Martínez, viuda de Antonio Martínez, madre de Valeria, pronto abuela, dueña de 7 propiedades y de una dignidad que nadie podría quitarme jamás. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hija? ¿Habrías revelado las propiedades antes o habrías esperado como yo? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia te resonó de alguna manera, compártela con esa mujer en tu vida que necesita recordar su propio valor. Todas merecemos respeto, todas merecemos dignidad, y nunca es tarde para reclamarlas.